Y el último grupo de elementos que revisamos son los oligoelementos. Como indicamos, oligo significa poco, algunos, y se encuentran en proporciones muy bajas, menos del 1%, en algunos casos con décimas de porcentaje, pero esos elementos químicos son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. Entre ellos tenemos al hierro, su símbolo Fe, es un componente fundamental de nuestro organismo. La hemoglobina, que es la proteína que le da color a nuestra sangre, se encuentra en los glóbulos rojos, está formado por hierro. En su estructura principal, al centro de esa molécula, encontramos el elemento hierro. La hemoglobina participa en el transporte de oxígeno. Cuando nosotros tenemos problemas de bajo nivel de hemoglobina, el transporte de oxígeno también va a ser defectuoso y la persona siente cansancio, aburrimiento, rinde poco en los estudios, rinde poco en el trabajo. Eso es la falta de hemoglobina. ¿Cómo se denomina la falta de hemoglobina? Anemia. Otra de las funciones que encontramos relacionadas al hierro es que se encuentra formando parte de muchas enzimas, entre ellas enzimas que intervienen en la fabricación de ADN, enzimas que participan en el transporte de energía o en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. El siguiente elemento químico dentro de ese grupo es el zinc. Su símbolo Zn. ¿Qué característica asociamos al zinc? Que está participando en el sistema inmunológico, el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, lo que nos va a permitir combatir muchas enfermedades. También interviene en el fortalecimiento del desarrollo de los cabellos y de las uñas en los mamíferos. Y el estrés, la fatiga se va a prevenir consumiendo alimentos ricos en zinc. El siguiente elemento químico es el cobre, su símbolo Cu, y ese elemento químico está en forma de iones, es decir, sales minerales solubles en agua, elementos químicos que forman parte de muchas enzimas, las cuales participan en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema cardiovascular. Otra de las funciones que asociamos al cobre es que participa, aunque en menor proporción que el hierro, en la formación de glóbulos rojos. El siguiente elemento químico que desarrollamos es el yodo, cuyo símbolo es la letra I. Ese elemento químico interviene en el buen funcionamiento de esa glándula que tenemos señalada acá, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano que va a secretar muchas hormonas, las hormonas tiroideas. El mal funcionamiento debido a la ausencia de yodo se manifiesta en una alteración, en un crecimiento notorio de esta glándula denominado bocio, donde podemos encontrar el yodo en alimentos de origen marino, pescado, mariscos, etc. En la sal de mesa que consumimos en nuestros alimentos, vamos a ver que indica que es sal yodada. Es la sal a la cual se le ha agregado cierta cantidad de yodo para evitar la manifestación de esos problemas de salud. El cobalto va a encontrarse en una vitamina importantísima, denominada vitamina B12 o conocida como cobalamina de cobalto. En su composición se encuentra ese elemento químico y la cobalamina participa en la formación, en la fabricación de glóbulos rojos, al igual como el cobre o el hierro que hemos revisado anteriormente. Otra función que va a estar asociada al cobalto es el buen mantenimiento de nuestro sistema nervioso central, es decir, el cerebro y nuestra médula espinal. El elemento selenio, cuyo símbolo es Se, es muy importante debido a que participa disminuyendo o retardando los procesos de envejecimiento celular. ¿Cómo ocurre el proceso de envejecimiento celular? Y eso ya está demostrado. Cuando nosotros consumimos los alimentos durante su metabolismo, durante su digestión, se van oxidando y al oxidarse se van liberando unas moléculas llamadas radicales libres. ¿Qué ocurre con los radicales libres? Se forma una cadena de oxidaciones. Un radical libre oxida otra molécula y se forma otro radical libre. Y así sucesivamente. Entonces los radicales libres están directamente relacionados al proceso de envejecimiento celular. Para evitar que los radicales libres actúen, hay que consumir antioxidantes. Y el selenio es un elemento químico, un oligoelemento que participa, que actúa en la formación de enzimas antioxidantes. Por lo tanto, se relaciona al selenio con la prevención del envejecimiento celular. Y hay muchos trabajos de investigación que relacionan al selenio inclusive con la prevención del cáncer.
El siguiente elemento químico es el manganeso, cuyo símbolo es Mn, y ese manganeso es muy importante para el crecimiento de los recién nacidos. Además está relacionado con la formación de los huesos. Es necesario junto con el calcio y el fósforo para que los huesos puedan ser formados adecuadamente. Pero algo que también es necesario recordar o conocer con respecto al manganeso es que el manganeso interviene como un activador de varias enzimas. ¿Y qué es un activador de las enzimas? Primero recordemos que las enzimas aceleran las reacciones de un metabolismo, pero a veces requieren activadores, elementos químicos en forma de iones, como en este caso el manganeso. Anteriormente hablábamos del calcio, del zinc, etc. ¿Cómo interviene el manganeso? Veámoslo en ese esquema. ¿Qué ocurre cuando una enzima actúa sola? Fíjense que en este tiempo se forma poca cantidad de producto. En un largo tiempo, poca cantidad de producto. ¿Qué pasa si a esa enzima le agregamos un activador, como el caso del manganeso? Se observan, en el mismo tiempo va a formar una gran cantidad de... Por eso que muchos elementos químicos en forma de iones actúan como activadores de enzimas. En ese caso, ese efecto le corresponde al manganeso. Y por último, revisemos al elemento flúor. Su símbolo, la letra F. ¿Qué es lo que ocurre con ese elemento químico? Sabemos que el flúor va a formar parte de una molécula muy compleja denominada fluoroapatita. Esta molécula va a incorporarse al esmalte de nuestros dientes, la cubierta que tenemos en todos nuestros dientes, para hacerla más resistente contra los ácidos que se forman al ir degradándose los alimentos dentro de nuestra propia boca. Cuando esto no ocurre, cuando no se forma la fluoroapatita, los dientes pierden su esmalte y se ven más propensos a ser afectados por las bacterias que van a ocasionar la caries.